el Estado o parte o ciertas expresiones del Estado siempre van a querer utilizar este tipo de comisiones para una especie de legitimación política. Eso. Y sí, México, Ahí qué está. memoria de la rabia tenemos. Lo mío es ser culero, en todos los ramos, a todos los niveles. No romantiza el trabajo periodístico. Ya. Nos pone hasta fodongos, así como somos, ¿no? Ajá. ¿Tú crees que el papá de Alex Lora supo, participó o puede estar por ahí nombrado en el informe? Por acá dice Jonathan Gerardo Benjamín Préñame. No FM Radio presenta Honores a la Bandera, Patria y Podcast. Ah, es que la entrada ya es más cortita. ¿Por qué? Porque empieza un nuevo capítulo en Honores a la Bandera desde la emisión pasada. Bienvenidos a la entrega número 90. ¿90? Ya 90, amigos. 90. Más de 2,000 suscriptores, cientos de millones de euros. ¿Te parecen pocos? Guau. Bueno, pero se tiene que presumir, ¿no? Algo tendríamos que presumir. Está bien. Sí, ¿no? Más de millones y millones de reproducciones en horas y en minutos. En términos de reproducciones, centenas, ¿no? Sí podemos hablar de miles. No, Miles, sí. miles de centenas, claro. Sí, ¿verdad? Ahí está, poco a poco. La vida te aporrea, te da la espalda el seguro, te roban las cubetas, pero aquí Sin estamos. embargo, aquí estamos, cumpliendo De 90 pie, programas. Porque los árboles mueren de pie, diría un comercial famoso de... Tal vez no tu infancia, pero sí nuestra infancia, Sí. ¿no? ¿La tuya, Gerardo? También, sí, Ahí seguro, está, sí, claro. Bueno, mis queridos amigos, como ustedes pueden ver, estamos sentados con un gran maestro, el gran maestrazo, Gerardo Martínez, está acompañándonos esta mañana, tarde y noche, depende de dónde nos estén viendo. Mandamos saludos a toda la gente que en estos momentos esté viéndonos en vivo y también saludamos a toda la gente que esté sobre todo en Patreon, patreon.com/todo menos miedo. Acérquense, nos ayuda muchísimo y Gerardo Martínez va a estar platicando con nosotros sobre el mecanismo para la verdad y el esclarecimiento histórico. En particular fue el Estado 1965-1990, entre otros muchos, entre comillas gigantes, cotorreos, ¿no? Vamos a tratar, ¿no? Si es que es posible, vamos a tratar de que no esté tan funerario el conversatorio pero antes de tratar lo imposible, es momento de decir todos firmes, estos son los honores a la bandera, y es momento también de decir... ¡México! ¡México! Lo sentiste, ¿verdad? Claro. Vamos a tratar de nuevo porque Gerardo tuvo este momentito Este así impulso. como así. De yo también, Es verdad. yo también, ¿o no? ¡México! ¿Cuándo ¿Listo? entro? Listo. Es momento de decir ¡México! ¡México! ¡Qué grande eres! Gerardo, qué grande eres. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y vamos a estar platicando con Gerardo esta mañana, esta tarde, esta noche, sobre lo que les platicábamos hace un segundo. Fue el Estado 1965-1990. Así es, pues Gerardo Martínez, que es periodista y laureado narrador. Ahí está. Laureado narrador. Parte del equipo de investigación del mecanismo de esclarecimiento histórico. Parte de la Comisión de Acceso a la Verdad, del Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de las violaciones graves a los derechos humanos cometidas de 1965 a 1990. Ahí está. Bienvenido, Gerardo. Debe ser la luz y la felicidad de todas tus reuniones. ¿Cómo va tu trabajo, Gerardo? Oye, Gerardo, ¿qué has hecho en la chamba? ¿Quieres saber? escuchar sobre los sótanos De Tlaxcuac. de Tlaxcuac? No. Se acabó la Navidad. Mi querido Gerardo, muchísimas gracias por acompañarnos. Estamos muy, muy contentos de que estés por acá. Gracias, Benjamín, Gaby, Sabi. Pues Gracias. bienvenido, Gerardo, y más bien querríamos empezar por el principio, a que nos contaras un poco qué es en realidad el mecanismo de esclarecimiento histórico que forma parte de esta comisión, cómo funcionó y por qué terminamos con 2 informes. Muy bien, Gaby. Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación. No, aquí en Gerardo, Honores gracias a la a ti. Bandera. Bueno, en primer lugar, el mecanismo de esclarecimiento histórico fue uno de los 5 mecanismos de la Comisión para el Acceso a la Verdad que se creó por decreto presidencial en octubre de 2021 y su propio decreto pues indicaba
una fecha de término que era el último día del sexenio propiamente. Hay un compromiso por lo pronto de palabra de la ahora presidenta Claudia Sheinbaum de dar una continuidad a varios de estos trabajos. Aún es muy pronto, no sabemos en qué términos y en qué condiciones se va a dar esta continuidad, pero para explicar de manera muy breve cuáles fueron los trabajos de esta comisión, se dividió en 5 mecanismos que tenían distintas tareas, ¿no? Cada uno de estos mecanismos estuvo asignado a lo siguiente. Uno, el Comité de Impulso a la Justicia para dar seguimiento a casos que eventualmente se tendrían que llevar a la justicia. El Comité del Impulso de una Ley de Memoria. La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, que tiene el encargo de todos los trabajos de reparación a víctimas de violencia del Estado. Por otro lado está la Comisión Nacional de Búsqueda, que como su nombre lo indica, pues era la búsqueda de personas desaparecidas. Y a la fecha sigue funcionando con distintas contingencias. Y bueno, finalmente el mecanismo de esclarecimiento histórico, que como su nombre lo indica, su principal tarea era la investigación y redacción de un informe, ¿sí?, de esclarecimiento de todos estos acontecimientos. Entonces se creó por decreto presidencial en esas fechas y en diciembre de 2021 inició operaciones después de un proceso de selección de las 5 personas comisionadas. Empezó con las tareas y todo 2022, 2023 y 2024 hasta el 30 de septiembre pues se encargó de todas las tareas de investigación y después redacción, edición y promoción de este informe. Está distribuido en 2 colecciones. Una fue El Estado, que se presentó en agosto, el 16 de agosto de este año en el Centro Cultural Tlatelolco. Esta colección del informe estuvo a cargo de los comisionados Abel Barrera, Carlos Pérez Ricard y David Fernández Dávalos. La otra colección se presentó la semana pasada, Verdades Innegables es su título, y fue presentada por la comisionada Eugenia Lier. Que se enfocan en estas violaciones graves a los derechos humanos de estas décadas, que es lo que conocemos como la Guerra Sucia, ¿no? Sí, el decreto inicialmente daba esa encomienda. Nosotros, inicialmente los comisionados fueron conscientes y lo manifestaron, que la violencia de Estado no solo se dirigió a conjuntos de víctimas que tradicionalmente se le asocia a la guerra sucia, es decir, guerrilla, movimiento estudiantil, movimientos laborales sindicales, sino que fue mucho más amplia. Por lo tanto, se abrió el abanico de líneas de investigación. ¿Cuáles fueron las líneas de investigación que se agregaron? Disidencias sexogenéricas, periodistas, comunidades indígenas y afromexicanas, refugiados, personas en condición de refugio, movimientos, disidencias político-partidistas, disidencias religiosas, un abanico muy amplio. ¿Por qué se consideró que era necesario agregar todas estas disidencias o estas otras líneas de investigación? Porque las insurgencias armadas no se explican sin la violencia a este otro tipo de comunidades. Es el origen y se complementan históricamente y podemos decir, la violencia insurgente se justifica por ese tipo de violencias que también existió hacia ese otro conjunto de víctimas. No se explican una sin la otra. Sí, o sea, el Estado mexicano se tomaba muy en serio lo del extraño enemigo y barría con todo, básicamente. Y le salió el maciosare, ¿no? El que fue todo el pueblo. Sí. ¡Ey, qué extraño tipo! ¿Será el enemigo? Tal Extraño. vez. Vamos a preguntarle en el sótano. Y ¿por qué tenemos 2 informes? Sí, mira, ese es un aspecto muy importante que sí es necesario que haya ya los comisionados y la comisionada han hecho declaraciones públicas en ese sentido. Hubo a lo largo de todo el proceso de investigación y de redacción del informe, pues diferencias metodológicas en aspectos que se definen finalmente en la decisión de quién sí es víctima y quién no, en qué casos. Diferencias metodológicas que derivan en definir víctima y victimario, básicamente. ¿O qué afectación tiene que tener alguien para considerarse víctima? Miren, hay algunos aspectos, digamos, las definiciones metodológicas es importante, ampliar el aspecto de qué es lo que se reconoce como violación grave a los derechos humanos. Okay. En el informe vienen las definiciones. ¿Cuáles fueron, digamos, los tipos o los hechos que se averiguaron?
Desde tortura, desaparición forzada transitoria, que es cuando se considera que alguien lo desaparecieron durante cierto lapso, pero Ok. apareció después en distintas condiciones. Los ¿no? famosos levantones. Los ¿no? famosos levantones, y apareció tiempo después viva la persona. También está el exilio, desplazamiento forzado interno, ejecución extrajudicial. ¿Sí? Es un abanico muy amplio de todas estas violaciones graves a los derechos humanos. Entonces, al momento de definir cuáles eran las víctimas que se iban o los conjuntos de víctimas, empezaron a haber pues diferencias entre los comisionados, que ya lo han manifestado abiertamente cuáles han sido las diferencias, que al final terminan definiéndose también como posicionamientos políticos. ¿Qué pasó hace unas semanas? El 25 de septiembre, un mes después de que se presentó el informe Fue el Estado, la Subsecretaría de Gobernación, en la página oficial de la comisión, publicó un resumen ejecutivo. ¿Qué hizo en ese resumen ejecutivo? Reconoció todos los conjuntos de víctimas que fueron investigados en uno de los informes, pero del conjunto de víctimas del informe Fue el Estado solo reconoció 3: comunidades indígenas y afromexicanas, Ok. disidencias político-partidistas y periodistas. Dejó fuera otras líneas de investigación y por lo tanto otros conjuntos de víctimas, lo cual los comisionados el 30 de septiembre emitieron un comunicado en el que pues expresaron su reclamo. ¿Por qué? Porque esta distinción entre víctimas pues revictimiza a esas personas y dificulta la posibilidad de un reconocimiento de sus casos de manera oficial y por lo tanto también la posibilidad a que estas personas o sus deudos puedan acceder a un reconocimiento de Estado como víctimas y a la larga también a alguna reparación. Pero entonces estos informes no están encontrados, ¿no? Es decir, ¿se complementan de una u otra manera? ¿Como El Hobbit y El Señor de los Anillos? Mira, yo en este caso, para atender a tu pregunta, yo invitaría a la audiencia a que los consultara, los revise. Yo creo que es parte de lo que le corresponde ya a la sociedad, hacer la revisión, hacer el contraste, hacer el escrutinio de estos dos informes. Nosotros, a mí me parece que los equipos que estuvimos detrás de cada uno de estos informes ya hicimos lo que nos correspondía. Ya esta revisión, este análisis crítica y la valoración, ya sea favorable o con observaciones incluso inquisitivas, ya le corresponde a otros sectores de la sociedad. De inicio con las propias víctimas, los colectivos de víctimas, la academia, la sociedad en general, los periodistas, ya les corresponde a ellos, ¿no? Y en estas diferencias metodológicas y la importancia de tener claro qué es qué, una de las cosas un poco impactantes que yo encontré cuando visitas el sitio web del mecanismo es que en el menú está el típico quiénes somos, qué es lo que hacemos, y luego viene una existencialísima pregunta de qué es la verdad. ¿Qué es la verdad, Gerardo? ¿Qué es la verdad? Ya todo esto. Por favor, ¿cómo la establecen? tómanos de la mano. Que bueno, tiene sentido en el país de la verdad histórica, la verdad jurídica, la verdad de los hechos, ¿no? Sí, desde el inicio, desde su creación del propio mecanismo, los comisionados, todo el pleno de personas comisionadas, lo anunciaron cómo sería este proceso. Es todo un proceso y se definió como la construcción social de la verdad. Es decir, no hay una verdad definitiva, sino que ésta se tiene que ir construyendo, empezando por la propia voz de las víctimas. Hay un aspecto muy importante que a mí me parece muy valioso resaltarlo para la atención de toda nuestra audiencia. Los informes, estas dos colecciones del informe del mecanismo de esclarecimiento histórico, le dieron la centralidad a la palabra de las víctimas. Hubo muchas líneas de investigación. Tanto verdades innegables como Fue el Estado. Sí, sí. Hubo muchos casos de personas que por primera vez en su vida hablaron y contaron su historia. Nunca antes lo habían hecho. Había otros conjuntos de víctimas que sí tenían mayor, digamos, una trayectoria más amplia de décadas incluso, de protesta hacia el Estado, de demandas por la aparición de sus familiares desaparecidos.
Pero había también otros conjuntos de víctimas que nunca antes habían hablado por las características de la violencia que se ejerció contra esas personas o comunidades, por las características en las que se desarrolló su historia, por las características del conjunto social al que pertenecían, y nunca antes habían hablado, incluso por temor. ¿Por qué? Porque también quienes se den la oportunidad de revisar varias de las líneas de investigación, podrán percatarse que hay muchos casos en los que las personas con posible responsabilidad de esos hechos siguen viviendo en la misma comunidad. Entonces, para muchas de estas personas no era fácil hablar por primera vez porque hay un riesgo. Entonces, esto es bien importante resaltarlo porque muchas de estas personas accedieron y confiaron en el mecanismo de esclarecimiento histórico por la confianza que le tienen a este gobierno. ¿Sí? Entonces, para los comisionados fue muy importante resaltar y hacer este reclamo, porque muchas de esas personas lo hicieron confiando en este gobierno, entendiendo que veníamos de parte de este gobierno que hace unas semanas desconoció sus historias y desconoció su derecho. Sí, está grave. Está poco cotorreable. Digo, esto ya así como invitándote al chismecito, Gerardo, que yo entendería perfectamente que dijeras, no, hacia allá no quiero caminar, pero no puedo, en honor a nuestra audiencia que es chismosa por naturaleza, te tengo que invitar a decir, o más bien te tengo que preguntar, ¿de dónde tú intuyes esta revictimización o este rechazo a ese otro grupo de víctimas? ¿O por qué ¿por qué lo pienso? Porque me parece triste, escuchándote y demás, que, por ejemplo, para Colombia ha sido fundamental de hecho, me acabo de echar un podcast increíble que todo el mundo tendría que escuchar si quiere, pero la verdad es de las cosas mejores que se han hecho en el continente, que se llama 24 años y 7 minutos, algo así, que es un chico como de la edad del Hermoso, yo creo, de Fer, que se propone leer el informe completo y hacer un trayecto sonoro por el informe, ¿no? Pero está ese informe, Chile, Argentina, están todos estos como grandes ejercicios de la verdad, y hay películas y documentales y no sé qué, museos incluso en Chile, y de repente en México estamos más bien ahorita escuchando y reconociendo que sí hay dos informes, pero se siente como que uno es el preferido de Gobernación. Ajá. Y hay otro que es infinitamente más amplio y que reconoce la posibilidad de las víctimas a muchos otros estratos, etcétera. Más niveles, ¿no? ¿Por qué tu sospecha? ¿Cuál es tu sospecha, si es que lo quieres responder, de no sé si es un cambio de giro, pero sí es ¿preferencia? Sí es una decisión, ¿no? Sí es una decisión por parte de Gobernación de decir, pues, muy buena chamba, chavos, nos quedamos con el 75%, con el 30%, con el 40%, etcétera. Tomen una pluma. Ajá, sí, exacto. Tomen su taza, tomen su chaleco del nos vemos en 6 años, ¿no? Bueno, para decirlo en lengua de este mundo, esa decisión mugroseó a ese conjunto de víctimas. ¿Sí? Para decirlo en términos, digamos, más adecuados, el 30 de septiembre, como les mencionaba, en este comunicado que hicieron público los tres comisionados, se subrayó la existencia de presiones políticas por parte de la Subsecretaría de Derechos Humanos y la Unidad de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación. ¿Sí? No estoy diciendo algo que no se haya hecho ya público, pero sí hay que señalarlo, es lo que señalaron los comisionados en ese comunicado. ¿Sí? Más detalles, yo creo que en este momento le correspondería a las personas interesadas, a historiadores, antropólogos, antropólogas, politólogos y personas de la sociedad en general, revisar nuestro informe, los dos informes, hacer el contraste. También hay un aspecto muy importante. La comisión, como parte administrativamente, como estábamos asignados al gobierno, administrativamente no se contaba, digamos, con
con esa libertad operativa administrativa. Y tan es así que el resto de los mecanismos fueron bastante ahorcados en cuanto a recursos y demás, ¿no? Sí, están todos estos episodios, ¿no? No voy a ahondar más porque es otra, está relacionado, pero pues quizá correspondería a alguien más. Pues están los episodios de la Comisión Nacional de Víctimas, Ya. ¿sí? Ya sabemos en qué tiempos de la historia reciente de México ocurrió eso. Ahora, para seguir el hilo de lo que le estaba mencionando, en cumplimiento a la Ley General de Archivos, el Mecanismo de Esclarecimiento Histórico ya entregó todo su cuerpo documental y está en un proceso de hacerse público. Ya no nos corresponde a nosotros, pero quienes estén interesados o interesadas en conocer las entrañas del Mecanismo de Esclarecimiento Histórico y responderse, generar sus propias respuestas en complemento a los propios informes, lo podrán ver en algún momento. Todavía no se puede, digamos, no se tiene la certeza cuál va a ser el sitio donde se hará público, pero tiene que estar en algún momento como propio parte del cumplimiento de la Ley General de Archivos. En el momento en el que eso se haga público, pues estén seguros que los mismos ex investigadores del Mecanismo de Esclarecimiento Histórico lo estaremos haciendo público, y el propio mecanismo y los propios comisionados inicialmente, y pues quien esté interesado lo podrá revisar ahí. Ya les corresponde a la sociedad hacer ese segundo, esa segunda parte. Me encanta el tono que tienes de soy periodista y conozco los alcances del Estado. No, como de, sí, como no, sí, tranquilo. Que no lo voy a decir yo, pero, pero ahí está. Sí, como de, yo tengo una familia y tengo que proteger su integridad también. Como preguntarle a la... Todavía digo los días de Reyes. Sí, yo ya leí esos archivos, yo sé lo que pueden hacer. Preguntarle a la inteligencia artificial así de, no te lo puedo decir, pero si me preguntas, ¿dónde no? Sí, exacto. A ver, Oye, pregúntame. Gerardo, pero redondeando y cayendo otra vez en este lugar, así, si te entiendo bien, la verdad para el ME es la verdad de las víctimas. De ahí se parte. Ujú. Es la Ok. parte sustancial, la parte central, las víctimas. Ya, digamos, como complemento o parte del acompañamiento de esta propia construcción, pues está la revisión de archivos, la hemerografía, ¿sí? Y el trabajo analítico de pues, todos los profesionales investigadores que estuvimos ahí involucrados también, ¿no? Y para ti, Gerardo, ¿qué es la verdad? Es un enigma. Ah, maestro, ahí Oh, Dios, está. no. La luz. ¡Ah! Mucha luz. ¡Ah! Mis ojos. Listo, mi querido maestro. ¿Y cuál fue tu experiencia como investigador? O sea, ¿nos puedes contar un poquito? No, ya nos hablaste de líneas de investigación, ya nos hablaste de encuentros con víctimas. ¿Cómo hicieron, cómo construyeron ese trabajo? El trabajo del día a día dentro del mecanismo, esto también es parte del informe, se dividió en dos, digamos, tipos de fuentes, la documental y la testimonial, cada una con sus propias características. Y pues de todas estas líneas de investigación. Al mismo tiempo, internamente, pues también hubo grupos de trabajo interdisciplinarios en los que personas investigadoras de los equipos de cada uno de los comisionados y comisionadas fuimos compartiendo información, metodología, y se fueron armando distintos documentos de trabajo, desde un manual de estilo hasta manuales de investigación, guías de redacción, o sea, guías, por ejemplo, de definiciones de derechos humanos, de los conceptos. Fue muy rico, para mí fue una experiencia muy rica en cuanto a aprendizaje. Tuve la oportunidad de conocer a muchas personas muy valiosas, de quienes aprendí y quienes me dieron también la oportunidad pues, de compartirles herramientas que desde el propio trabajo de uno pues estaba en posibilidad de compartirles, y fue muy rico. Ahora, también yo lo considero, y yo creo que la mayoría de nuestros compañeros lo estarán en este mismo tono, nos consideramos honrados en haber tenido esta oportunidad de acercarnos, de que las víctimas nos hayan dado la confianza, la posibilidad de escuchar sus historias, porque muchas de esas historias pues fueron muy dolorosas. El hecho de que una persona, una familia, un conjunto de víctimas te abra su historia y te lo cuente, pues se tiene que tratar con mucho respeto y con mucho tacto.
Entonces, en ese sentido, pues yo me siento muy agradecido y al mismo tiempo, bueno, pues también muy agradecido pues con la posibilidad de haber conocido compañeros muy entrañables y de quienes aprendimos. Sí, es una buena piña con los compañeros y compañeras. ¿Y el trabajo de campo cómo es? Es decir, ¿había algún tipo de convocatoria? ¿Ustedes ya tenían más o menos ubicado? ¿Más bien se perdían ahí en una ranchería y iban preguntando? ¿La recopilación de estas historias se hacía de manera pública? ¿Había como cabinas? ¿Cómo funciona ese tipo de ejercicios? Se trabajó por dos estrategias. Una propia de la investigación, bueno, las dos están encaminadas a la investigación. Una, digamos, que se hacía de manera más directa con las víctimas o quienes estaban en disposición de dar su testimonio, pero también se hicieron audiencias públicas. El mecanismo de esclarecimiento histórico organizó a lo largo, sobre todo de 2023, en 2022 a finales hubo una que fue la primera, que fue en Atoyac, en diciembre del 22. Los diálogos, ¿no? Los diálogos por la verdad. Ahí se invitó a todas las personas, se hicieron convocatorias públicas a quienes estuvieran interesados. Desde las redes sociales del mecanismo, principalmente y bueno, con el apoyo también de los compañeros de los medios, se les enviaba la invitación para que nos ayudaran a hacer públicas estos eventos, y con la idea de descentralizar esta construcción social de la verdad, se hizo en distintas ciudades del país. En Ciudad de México solo se hizo una. Hubo varias, hubo una en Atoyac, otra en Chihuahua, otra en Guadalajara, Monterrey, Oaxaca, en Chiapas y en Ciudad de México. Que era otro de las menciones que hacían los comisionados, ¿no? Que uno de los hallazgos del informe, de esta investigación, era reconocer la extensión, o sea, que la violencia se había extendido básicamente por todo el país. Sí, era importante, y yo creo que la mayoría estamos en ese mismo canal, en esa misma sintonía. No toda la violencia de Estado se concentró en la guerrilla y movimiento estudiantil. Claro, es lo que históricamente más visibilidad ha tenido. Es, digamos, los episodios históricos más ilustrativos, más conocidos. Pero también hubo muchos otros eventos que no eran conocidos, o eran muy poco conocidos, o eran conocidos solo de manera local. Está el caso de Montechila, una masacre de una comunidad campesina en la Sierra. Montechila. ¿En dónde? En la Sierra Norte de Puebla, en 1970, que únicamente era más conocido dentro del ámbito local. El mecanismo de esclarecimiento histórico dentro de esa línea de investigación pues le dio la proyección que merece. También hay otros casos, hay otra línea de investigación que es de la represión a comunidades que se opusieron a políticas de desarrollo, es decir, todas las comunidades que se opusieron a presas, a carreteras, a hidroeléctricas y fueron reprimidas. También se estudió. Está el caso de presas en Chiapas, que hubo casos de violencia de Estado dirigida. Es decir, no, y esto lo han mencionado con mucha puntualidad los comisionados, no todas las víctimas tienen la misma importancia. Todas sus historias son igual de valiosas. Independientemente de si tomaron las armas y decidieron combatir al ejército, tienen el mismo valor como testimonio y como víctima un guerrillero y una trabajadora sexual. Ese es el posicionamiento de Fue el Estado, ¿sí? Yeah. Entonces, a grandes rasgos sería eso. ¿Y todo fue muy público entonces? Todo lo que se compartió en los diálogos por la verdad fue público. De hecho, se hicieron transmisiones en vivo por YouTube. El sistema público de radiodifusión también hizo transmisión de todos estos eventos. Pero también hubo algunos otros casos en los que las personas, con todo su derecho, nos podían decir: te comparto mi testimonio, pero va a ser anónimo. Claro. Y todo eso, pues ahí había procedimientos y pues esos... el mecanismo está en la responsabilidad y obligación de guardar todo lo que aplica en esos casos. Yeah. Y en el caso de la otra parte de la investigación, ¿cómo operó la parte de la investigación en archivo? En archivo hubo toda una planeación, tanto para la recolección, el acopio de testimonios. Cada línea de investigación, cada equipo que a su vez se le asignó cierta línea de investigación, pues tenía su propia cronología. A ver, en este semestre vamos a ir a tal lugar a partir de lo que ya se tenía identificado de eventos. Se hizo antes una revisión de, como le llaman en la academia, el estado del arte
¿sí? Que es lo que ya se había investigado, pero a partir de... fue un punto de inicio que después abrió la posibilidad de encontrar, ampliar información de casos que ya existían, que eran conocidos, pero ampliar la información, pero también descubrir muchos casos que habían quedado a la sombra de la historia pública. Desde antes de hacer un viaje a tal estado, se tenía que hablar con personas directoras de archivos o personas responsables de archivos de distinta naturaleza, tanto archivos públicos como archivos privados. ¿Militares? Ahorita toco el tema de archivos militares. Oh my God. Espera. Es que tú eres un narrador, Gerardo. Se te nota por todos lados. Ahorita vamos en el siguiente episodio. En el siguiente, vamos a ponerle Sí. una musiquita ahí. Sí, exacto. Tanto archivos públicos como privados, archivos históricos municipales, ahí se revisó hemerografía, pero también pues archivos de sus propios fondos. También se acudió a archivos privados. ¿A qué me refiero? Hubo periódicos que con toda la colaboración nos abrieron sus archivos, nos dieron total libertad de revisar. Por ejemplo, Semanario Z nos abrió sus archivos, el periódico Noroeste de Culiacán, el Diario de Juárez nos abrió sus puertas también. En otras ciudades del país también, en cuanto nosotros nos acercábamos con los editores o las personas responsables de los archivos, les explicábamos cuál era nuestra intención, nuestro propósito. Bienvenidos, abiertas las puertas y a revisar lo que nosotros consideramos pertinente, eso por un lado. Y en los archivos históricos, pues por su propia definición son públicos. Básicamente era cosa de avisarles, oiga, vamos tal, como un investigador más, ¿no? Sí. ¿Y los militares? Ahora sí. Y los militares, bueno, en octubre de 2023 el Mecanismo de Esclarecimiento Histórico publicó un informe que se llama La obstrucción a la verdad, ¿sí? Y las formas del silencio. Qué bonito nombre. Las formas del silencio. Las formas del silencio. Ahí se hizo la denuncia pública de la obstrucción que personal de Secretaría de Defensa Nacional realizó a los trabajos de investigación en el mecanismo. Más o menos desde mediados de 2022. ¿Es que no son el barrio de... o eran el barrio de Andrés Manuel, así como, pues acá, nos vemos el domingo en la carne asada, Andresito, en Campo Marte, te espero. ¿Qué pasó ahí? Pues era una orden ejecutiva del mismo señor, ¿no? ¿No? Pues la sí. Creación del ME, digo. Sí, ¿no? La creación del ME, pero también hay el mismo decreto de creación del mecanismo indicaba a toda la administración pública federal a colaborar con el propio mecanismo. Claro. Eso por un lado, pero también en 2019 hubo un decreto del propio presidente que indicaba que toda dependencia de Estado que tuviera identificados archivos que tuvieran información que implicara posible comisión de violaciones graves de derechos humanos, estaba en la obligación de transferir al Archivo General de la Nación tanto violaciones a derechos humanos como actos de corrupción. ¿Qué denunció el mecanismo en ese informe y en su anexo técnico? Que de mediados de 2022, que se hizo el acuerdo de colaboración con el mecanismo y el Secretaría de Defensa Nacional, inicialmente hicieron una colaboración pasiva, así lo mencionan los informes. Sí, permitieron que personal del mecanismo ingresara a los archivos militares, que reconociera distintas carátulas, expedientes, pero en el momento en el que se pedían estos expedientes para revisarse en sala, ¿con qué se encontraron nuestros compañeros y compañeras investigadores e investigadoras? Que ya no era tan pasiva la participación. Se negaba la existencia de esos expedientes que habían visto días antes. Eso va a ser un peliculón Gerardo. O les entregaban versiones de esos mismos expedientes, pero rasurados. Censuradas. Sí. Ya con... Sí, y todo eso está en esos dos informes. ¿De que Con vacío una notota, legal? el que lo lea es puto. Aquí está el informe, periodista. ¿Ya lo leíste? ¿Ya lo leíste? Primera página, te la recomiendo muchísimo. Qué horror, Gerardo. Entonces, tal cual, así así kilotonaje de fojas y todas más o menos... Sí. Ahí están descritos en los informes que había expedientes o legajos que, digamos, una estimación tenían 400 fojas, cuando lo pedían los compañeros y compañeras días después para revisar 15. en sala, tenían 70 fojas. Y lo que se había extraído era información que estaba identificada, se había observado que podía tener relación con las líneas de investigación. Claro, como de que ya lo entregamos. Sí, Cumplieron. claro. Sí, Claro, ¿no? sí. Y Cumplieron. ellos ya lo entregaron. Sí. No me lo pidas otra vez porque ya te lo di. Sí. Wow, sí es súper de película.
Increíble. Qué horrible, Uf. qué cansado tratar con esa gente. Sí, bueno, no, pues sí, lo que viene, queridos amigos. No, agárrense. ¿no? Ok, entonces podríamos decir que pues la colaboración con las Fuerzas Armadas o la conversación con las Fuerzas Armadas fue tan armónica que generó un informe de esto está un poquito tenso, amigos. ¿no? Uf. Sí, en octubre, cuando se hizo público ese informe con su anexo técnico, el anexo técnico es el reporte de incidencias, ahí es donde está narrado a grandes rasgos cada uno de estos episodios. En el momento en el que los comisionados decidieron hacer público este informe, también hicieron pública el retiro del personal del mecanismo de esas tareas. Y nos vamos. Nos vamos. Sí, tal cual. Sí, se hizo público todo eso. Sí, Ahí pues está. ahí había también riesgo, ¿no? Sí. ¿Te has sentido en riesgo a lo largo de esta ardua y cinematográfica labor, mi querido Gerardo? Pues mira, no, porque a mí me parece que todo lo que estamos haciendo es público. Ujú. También lo hemos hecho con metodología, con cuidado. No, la verdad No. no. Ok. Tampoco se trata de andar por el mundo con actitudes temerarias, pero no, yo creo que mientras se haga el trabajo con la suficiente conciencia de nuestros alcances y con la suficiente responsabilidad, pues no tendremos por qué tener miedo. Ahí está. ¿Te sientes satisfecho con el trabajo logrado? Sí, satisfecho, pero también frustrado. Claro. O sea, que no necesariamente tienen que ser contradictorios. O sea, puede ser nos podemos sentir satisfechos con lo que logramos, pero quedan pendientes, que ya no nos corresponderán a nosotros con toda seguridad, pero al menos nosotros dejamos pues un primer caminito para que quienes vengan detrás puedan también seguir en estas labores. Ahí está. Pues con con esta esperanza viva nos vamos directamente a nuestra pausa. ¿Los comentarios los echamos ahorita o regresando? Yo creo que regresando, ¿no? ¿Qué? ¿Les late? Y no se vayan a ningún lado. Recuerde que estamos transmitiendo en vivo vía YouTube, TikTok y Spaces en X. Y también estamos en Patreon a todo color, en vivo, en directo y a todo color. Dejen sus comentarios en Patreon, los leeremos primero que nada y les pondremos atención en especial. Patreon.com/todo menos miedo. Muchísimas gracias a todos nuestros Patreons. Ustedes son los que pagan la luz y se les agradece muchísimo. Dale las gracias, Gerardo. Muchas gracias. Muchos Ahí thank está. yous. Gracias a ustedes y les recordamos que este es un excelente momento para suscribirse a todas nuestras plataformas. Ahora sí, pónganle like a esta emisión y si nos están escuchando vía remota y temporal, les mandamos saludos, buenas tardes, buenas noches, buenos días. Estos son los honores a la bandera. Síganos en Spotify, YouTube, Google Podcast, Amazon Music, iHeartRadio y todas las plataformas. Este es un excelente momento para activar sobre todo todas las notificaciones. Todas. Agradecemos mucho la suscripción, de verdad muchas gracias, muchas gracias. Asumimos que ya cumplieron hicieron. esa labor, pero ahora en este instante tomen un segundo para ir a la campanita y decir sí, todo sí. Sí a Ahí todo, está. sí a todo. Sí a todo, sí a todo. Tómame amablemente, como dicen las Fuerzas Armadas en su actitud pasiva. Y nosotros regresamos después de los honores a la bandera, porque amor con amor se paga y honor a quien honor merece. No se vayan a ningún lado, estos son los honores a la bandera. Si usted escuchó su nombre ahí, usted es buena persona. Ah, Así, tal cual. Si no escuchó su nombre ahí, no sabemos. Tal vez es militar, tal vez es otra cosa. Te tengo una pregunta durísima, Claro. mi querido Gerardo. ¿Estás listo? Échale. El papá de Alex Lora fue parte del batallón 201, que fue la Segunda Guerra Mundial. Y después, durante los 60s y los 70s, y tal vez después, se dedicó a ser policía en Puebla. ¿en Puebla? La primera guitarra eléctrica en Puebla. Policía en Puebla. O sea, todo lo que involucra eso, ¿no? El sargento Lora, seguramente, o algo así. Él fue el que le compró su primera guitarra a Alex Lora con el motivo muy específico de molestar a su mamá. Ah. Divorciados los dos. ¿Tú crees que el papá de Alex Lora supo, participó o puede estar por ahí nombrado en el informe?
Yo no lo tengo ubicado y bueno, pues habría que preguntarle a Alex ¿Pero tú qué Lora, crees? ¿no? No, pues de creer, yo puedo creer hasta en la Virgen, pero... ¡Ah! Comprométete con el... respuestas. Con el... No, pues habría Muy que de preguntarle a RP. Alex Lora. Ahorita está presentándose en Jesucristo Superestrella Sí. en el papel de Herodes. Lo acabo de ir a ver. Ah, ¿y qué tal? Esto es súper entre tú y yo. Por cierto, sí, ya se vio. Acá- Acabo Mamá, de ir a prende ver. la grabadora que Sí lo voy a dijo, chingarme sí a lo algunos dijo, inocentes, sí lo ¿no? dijo. Pero así en términos de todos tus estudios, todo lo que leíste, todo lo que viste, si escuchas a alguien diciendo soy parte de de la fuerza policial del estado de Puebla en los 70s, tú dirías 80% seguro hiciste algo terrible. Pues habría que ver los documentos y los... Maestro, No tú sí sé. sabes contestar. Sí. Tú sí sabes qué está en juego. Mi querido Hermoso, mi querido Fer, mi querida Bandera, agradecemos muchísimo a toda la gente que está conectada, saludando a toda la gente que en estos momentos nos saluda desde el futuro. Hola, desde el pasado. Muchas gracias por seguirnos en Spotify, YouTube, Amazon, etcétera. Recuerden que nos pueden dejar comentarios en estos momentos y que si nos están viendo en vivo, ahora mismo leemos sus comentarios y respondemos sus preguntas y demás. ¿Ya hicieron algún tipo de criba ahí de maledicencias, cotorreo y demás? No. Que leas los Ahí está. comentarios. Venga, van derechos. No te escucho. En Patreon tenemos a Iván Said. Ujú. Dice: México, saludos a toda la bandera de la No FM y a toda la banda Gorila. Maestro. Saludos. Muchas También, gracias. Nos pasamos a YouTube, donde tenemos comentarios de 2018 Revolución. Ajá. Dice: hola a todos y sí, 2018 Revolución presente. Ahí está. Maestro. ¿Qué pasa? ¿Por qué te reíste, No, güey? no. También dice: y sí estuve encabronado porque querían olvidar a las otras víctimas del Estado. Ejemplo más claro, Iztacalco. Iztacalco. ¿Y te ¿A qué te falcó? refieres? ¿O a qué se refiere, Gerardo? Seguramente debe ser el campamento 2 de octubre. No sé. Ah. ¿Qué pasó en el campamento 2 de octubre? Ajá. Puntualmente no tengo el dato, pero Ujú. es parte de la línea de investigación de Movimiento Urbano Popular. Ujú. Otra de las líneas de investigación que no fue reconocida. En muchos de estos casos, bueno, para puntualizar, el volumen 2, de los 6 volúmenes del informe fue el Estado, el volumen 2 a su vez está dividido en 4 tomos, porque Ujú. es el más extenso, ahí están los casos. Ujú. Están las historias. Y en uno de estos tomos está esa línea de investigación que es Movimiento Urbano Popular, que en muchos de estos casos eran organizaciones pues, populares propiamente que en demanda de vivienda. Ujú. Sí, era por En por distintos, territorio, ¿no? hay casos de Tijuana, casos de Monterrey, de Ciudad de México, me parece que de Guerrero. Y en el caso de Ciudad de México se aborda el Campamento 2 de Octubre y San Juanico. Entonces ese tampoco fue reconocido. También hubo violencia de Estado dirigido a esas asociaciones. Entonces el compañero que está haciendo ese comentario Mm. seguramente se refiere al Campamento 2 de Octubre. Ya. Saludos Sí, a está. Patlaco y al Campamento Sí. 2 de Octubre. Ahí está. Después nos comentó López Mateos, Díaz Ordaz, Echeverría, Portillo, de la Madrid, Salinas, Cedillo, responsables. Ahí está. Después Alan Gallegos nos escribe, dice: dejo mi like y los escucho al rato, ya que la música es para limpiar y honores a la bandera es para reflexionar. Salud. Maestro. Y después procedió a donarnos un superchat, nuestro primer superchat. ¡No Ah, mames! sí. ¿Nos puedes explicar a todos qué es un superchat? Sí, porque nos emocionamos Pues mucho. es una manera de monetizar tus en vivo en el que algún espectador puede hacer una donación, no sé si de su elección, no sé si hay rangos, pero Ujú. él decidió hacer una Ahí está. y a cambio se ganó un sticker como de bigotito. Ahí está, pues mi querido. Ay, ¿Cómo se llama? Alan Gallegos. ¿no? Alan Gallegos. Gracias, Alan. Alan. Qué chido Aplauso eres. lento por Alan Gallegos. Gerardo, dile algo bonito a Alan Gallegos, por favor. Eres el mejor. Ahí está. Es el mejor. Firmado por Gerardo Martínez. Después, una vez más, 2018 Revolución dice: y el rechazo por los altos mandos del ejército. Sí, pues sí. Y después también él puso: ay, compañero. Ahí está. Y Ay. también en Twitter 2018 dice: aquí estamos, y sí, en YouTube como en 2018 RC, y sí, México, Ahí qué está. memoria de la rabia tenemos. Maestro. Maestro. Memoria de la rabia es otro nombre. Ujú. Listo. ¿Listo? ¿En TikTok tenemos algo? Hasta ahora no ha habido comentarios. Ahí Ok. está, pues Ahí convocamos estás. a todo el mundo. Aprovechen que está aquí el gran maestro Gerardo Martínez. Suelten la preguntiza, suelten La duda. La duda, porque comenzamos ya el fin de esta conversación. Mi querido Gerardo, una vez más, muchísimas gracias por estar acá Gracias con a nosotros. ustedes. Pues ya entrando más en lo que significa o el peso que tienen estos ejercicios.
en este México de 2024, a medio camino, si no es que más que para allá, hacia la militarización, ¿cómo concibes tú el uso político de estas herramientas? ¿Y por qué, pese a todo, tenemos que seguir teniendo este tipo de ejercicios, promoviéndolos y peleando porque los resultados sean reconocidos? Bueno, pues en primer lugar, el Estado o parte o ciertas expresiones del Estado siempre van a querer utilizar este tipo de comisiones para una especie de legitimación política. Eso. Eso en primer lugar. Algo que quedó claro en el comunicado que los comisionados publicaron el 30 de septiembre es que el Estado esperaba que esta fuera una comisión mucho más dócil y no fue así. Entonces, eso en cuanto a lo que corresponde al Estado, pero me parece que los usos políticos de estas comisiones le corresponden a la sociedad. De hecho, nosotros somos conscientes que la labor que nosotros hicimos fue solo el inicio. Ya se están dando debates entre perfiles académicos en Twitter, lo vimos la semana pasada, hace algunos días, personas especialistas en la materia que están ya debatiendo nuestros informes, y era parte de lo que nosotros esperábamos, porque un informe o informes de los que nadie hable, bueno, pues sí, ahí sí estaríamos más frustrados todavía, claro, ¿no? Uh-huh. Y sí le corresponde tanto a los colectivos, a las víctimas, a las personas especialistas hacer toda esta valoración y los alcances y los usos políticos legítimos. Ahora, el volumen 4 del informe, si no me equivoco es el 4 o el 5, después les doy la precisión, viene algo que nosotros le llamamos factores de persistencia y las recomendaciones. Todo informe de toda comisión de la verdad incluye esos apartados. Un informe que no contemple eso es un informe sin dientes. Y no, esto no es un invento de los comisionados, son parte de los protocolos del Sistema Internacional de Derechos Humanos. Entonces ahí van a ustedes poder ver, las personas que estén interesadas, en los propósitos y los alcances políticos como recomendaciones del propio mecanismo, ¿sí? Y el aspecto de... ¿Hay recomendaciones en los dos informes? Sí, sí, ambos tienen. ¿Qué pasa con el tema de factores de persistencia? ¿Qué son estos? Son mecanismos, estrategias, prácticas que detectamos que el Estado aplicó en ese periodo de estudio, pero que siguen vigentes. Sí, hace 2 días mataron unas personas en Nuevo Laredo, el ejército. Esos son factores de persistencia. Ya. Hace un mes y medio, en Xochimilco, Chiapas, ¿no? en una protesta, llegaron golpeadores con varas, igual que los halcones. Esos son factores de persistencia. Hace unas semanas, bueno, con todo el conflicto que hay en Chiapas, hubo comunidades que tuvieron que cruzar la frontera a Guatemala. Sí, los desplazados. No, en nuestras líneas de investigación está personas refugiadas, sobre todo personas en condición de refugio de origen guatemalteco, pero en este caso fue al revés. Esos son factores de persistencia, ¿sí? Entonces, no aceptarlos o negarse a la existencia de eso, pues quizá pueda tener otros propósitos, pero no por la verdad, y pues era parte del reclamo del propio mecanismo, que se tenía que reconocer los hechos. Ya. Oye, y cuando hablabas hace unos segundos sobre la falta de docilidad del mecanismo, ¿a qué te refieres en específico? Es decir, si hubo un momento en donde tú, como parte del equipo, dijiste, ay, ¿me siento usado? O, ¿qué es esto? ¿Por qué me siento sucio? O más bien, si había algún tipo de avenida trazada, o más bien fue una sorpresa. Porque si nos hablas de la falta de docilidad del mecanismo, también nos insinúas muchas cosas, ¿no? Bajo esa lupa, ¿sí sientes que el mecanismo rompió un corsé con el que había tal vez nacido? De origen... ¿O una faja o algo así? De origen me parece que hubo limitaciones. O sea, el hecho de que administrativamente y presupuestalmente una comisión de esta naturaleza dependiera de una Secretaría de Estado, pues limita los alcances. Limita, pero también condiciona que en algún momento iban a ocurrir fricciones, como ocurrió y se ha hecho público. Eso por un lado. Eso también nos debe
que dar como sociedad, como una enseñanza para que en un futuro los actores políticos o quienes tengan cierta responsabilidad en las áreas del Estado decidan crear una nueva comisión, saber qué es lo que se va a esperar si están en estas mismas condiciones. O si tienen la voluntad de crear otro tipo de mecanismos, pero con las suficientes garantías de libertad, tanto presupuestal de autonomía, como de investigación, como ha ocurrido en otras comisiones en otros países. Ahí ya queda a reflexión de quienes van a tomar las decisiones del Estado en un futuro. Y respondiendo a lo que preguntaba Benjamín, eso quedó claro en el comunicado de los comisionados del 30 de septiembre. Hubo presiones, ¿sí? Y es todo lo que en este momento podría decir, ¿no? Quienes quieran buscar más, se va a hacer público en un futuro, no sé cuál, no sé si mañana, en un mes, un año, y pues ya tendrán que construir esa parte de la verdad quienes quieran colaborar. Guarden en esto. este tuit. Sí. Guarden este tuit. Oye, Gerardo, y ya aterrizando en el mundo más de la narrativa, que también, en el cual también te desarrollas y que vale la pena leerte y demás. ¿Tú cómo contarías noveladamente la historia de, tal vez no este informe, ¿no? Pero esto que se desarrolla alrededor del informe? ¿Te enfocarías en alguna historia en particular que ustedes descubrieron y que fue creciendo a la par del informe? ¿Te enfocarías en los investigadores? ¿Harías ahí un juego al boom latinoamericano y cruzarías y trazarías veredas por todos lados? ¿Cómo contarías en una novela, como un artista, no como forzosamente un periodista, cómo contarías la historia de este informe? Bueno, yo creo que sí. Varias novelas. Yo creo que, etcétera. a ver, yo creo que sí hay que partir, en primer lugar, sí, del respeto a las historias de las personas. Eso por un lado. Y para guardar esa distancia, pero sin perder, digamos, la esencia de los hechos, yo creo que sí se tiene que trabajar con alegorías. Con alegorías y con, pues, esto que inventaron los franceses, que era la novela en clave, la novela en clef, el roman en clef, ¿no? Un poquito por eso. Es una posibilidad, ¿no? Un tirano banderas por ahí. Un tirano banderas, maten al león, ¿no? Ese tipo de obras. Ahora, periodísticamente, por ejemplo, a mí me parece muy valioso el trabajo de Leila Guerriero. Eso que comentábamos ahorita fuera del aire, La Otra Guerra, que es la historia secreta, la historia de un cementerio en Malvinas. A mí me parece que periodísticamente está muy bien trabajado. Le da la voz a ambas, pues a ambos grupos o corrientes de pensamiento y de propósitos colectivos en pugna, y periodísticamente está muy bien trabajado. Y además, una cosa bien importante, es breve. Y eso es algo que también es todo un reto, ¿no? La capacidad de síntesis. Claro. Sí, por ahí iría. Tú irías por el lado guerrero. No sé, todavía no me he planteado esa pregunta. No. Hasta pero ahorita te la estoy planteando yo, hasta Gerardo. ahorita, Así por eso. funcionan Ya está las siendo Por eso, entrevistas. hasta ahorita. Sale Benjamín, hola, soy un editor. Sí. Permíteme un segundo. Oye, Guiño. que fíjate que me interesa mucho. Ya que estamos aquí. Pero bueno, de lo que me estás respondiendo, podríamos intuir que tú dirías, en una tierra que no todos conocemos, pasó esto hace muchos años, y de todas las voces que podrían estar involucradas en esta narración, solo vamos a poder escuchar a unas cuantas porque las demás están ausentes, ¿no? O están ausentes, o quizá hay casos que son más ilustrativos, ¿no? Que no quiere decir que valgan más que otros, sino que la información que existe da posibilidad de construir la historia. Y eso es, por ejemplo, esa es parte de la metodología de los trabajos del mecanismo. Se seleccionaron de un universo de casos, se seleccionaron los más ilustrativos. ¿Cuál fue el más ilustrativo para ti, por ejemplo? Que tú dijeras, wow, este es check de todo lo que estamos buscando. Bueno, hay casos en los que personas que estuvieron a cargo de ciertas instituciones coinciden en varias líneas de investigación. Es decir, tú tienes personajes que fueron, por ejemplo, comandantes de policía judicial en Sinaloa, que lo mismo los ves reprimiendo a la guerrilla,
o los ves cometiendo crímenes contra periodistas o contra comunidades agrarias. Entonces... multifacéticos. Pues no, yo creo que es la misma faceta, pero más bien multitasking, ¿no? O sea, comprometidos, militantes. Comprometidos ¿no? con... Lo mío es ser culero. Sí. En todos los ramos, a todos los niveles. ¿Dónde me Contra necesitan todas las para ser personas. culeros? Pero culero de la oficialidad. O sea, no, culero callejero. Apasionado. ¿En dónde hay que apedrear ese zaguán? Exactamente. ¿no? Oye, necesitamos apedrear. Yo apedreo. Sí, y hay casos no solo en un estado, sino que también personajes que, por ejemplo, tú los ves ¿Saltando de estado? torturando a mujeres trans en Tlaxcuaca a inicios de los 80 y a finales de esa década los ves haciendo lo mismo, pero en Chiapas, por ejemplo. ¿Qué estás haciendo aquí? Me encanta torturar trans. O sea, Digo, entre otros conjuntos de víctimas, pero eso fue lo que se identificó, Ajá. por ejemplo, ¿no? Entonces esto pues es una invitación a revisar esas líneas de investigación, la de refugiados, ya. la de disidencias sexogenéricas, históricamente han sido comunidades invisibilizadas. Entonces, Sí. El hecho de que no se les haya reconocido, pues es una doble revictimización. Y yo invitaría al auditorio de Honores a la Bandera a que revisen esos tomos del informe. Y Los también puede- el panorama en general, ¿no? Porque si ya ves un salto de estado, pues ya te tienes que ir a la siguiente pregunta, es pues cómo salta de un estado a otro, ¿no? O sea, no es uno, si es un equipo, Claro. ¿cuál es ahí el factor común que los está... Pues es una profesionalización ¿no? de la represión. Yo así lo definiría. Porque en muchos casos venían de las Fuerzas Armadas y después pasaron a la policía. Claro. Pues son gremios también. Como el papá de Alex. Sí, justo. Tú no lo estás diciendo, lo estoy diciendo yo. Oh. En fin. Oye, Gerardo, antes de que pasemos ya a los agradecimientos infinitos, las despedidas y justo la invitación a visitar la página oficial del ME, Mecanismo para la Verdad y el Esclarecimiento Histórico, en donde ustedes pueden revisar, justamente fue el Estado, 1965-1990, ¿por qué esos 25 años? O sea, ¿por qué hicieron ese corte de aquí pues para de aquí acá? a acá? Porque si no está en medio inmanejable. ¿Por qué 65-90? Es el periodo en el que, a grandes rasgos, Ujú. históricamente se ha considerado que es el de propiamente la guerra sucia. Ujú. Aunque ya como parte de los hallazgos se identificó que no todo fue guerrilla, movimiento estudiantil, sino que fue más General. amplio, ¿no? Entonces es lo que históricamente, metodológicamente se ha definido como el periodo de guerra sucia. Ahí está. Oye, mi querido Gerardo, regresando al inicio justo de este segmento de la conversación, ¿qué sientes tú que nos enseña en 2024? Ya muy puntualmente, el informe Fue el Estado. Digo, partamos del hecho muy evidente de que no se llama Fue el Estado gratuitamente, ¿no? Ujú. Es un inmenso mensaje que aparece una noche en medio, bueno, en una esquina del Zócalo, ¿no? En un contexto muy en específico, en un año muy específico, todavía con otro tipo de gobierno, entre comillas, pero después hay una invitación del ex gobierno a decir que todo se aclare en la medida en que me convenga. Ajá. Y de repente hay un informe que se llama Fue el Estado, ¿no? Entonces, ¿qué nos enseña muy en específico y a ras de suelo la publicación de Fue el Estado? En 2024, pues. Sí, yo quisiera resaltar una de las recomendaciones, para mí personalmente, una de las recomendaciones más que pueden definir y sobre todo evitar la repetición de muchos de estos casos, es la profesionalización de las policías. Una de las recomendaciones va en ese sentido, que va, desde mi lectura, va en sintonía con una demanda de distintas voces académicas, de activistas, que es una reforma policial integral. ¿Por qué? Porque en la medida en que muchas de las tareas de seguridad pública se le sigan encomendando a las Fuerzas Armadas, van a seguir ocurriendo estos episodios. Ya lo estamos viendo de manera más reciente. Bueno, lo hemos visto todo el tiempo, pero tenemos unos episodios de hace pocos días. Eso por un lado. Y por otro, esta profesionalización implica el evitar o que se construyan dentro de estas mismas instituciones los mecanismos de control de los propios perfiles y de las trayectorias de las personas que participan. ¿Por qué? Porque nosotros identificamos, al menos en algunas líneas de investigación desde mi lectura,
que hay personajes y hay perfiles que transitaron de las instituciones públicas, sobre todo de seguridad, y que si tú los ves torturando guerrilleros en los 60, en los 70, a finales del periodo de estudio, ya los ves como líderes, como coordinadores de sicarios del crimen organizado, ¿no? Entonces, creo que esos nombres están publicados en el informe, todo eso ¿no? está público, sí, en el informe. Ey. ¿Hay un nombre en particular que siempre salte a tu cabeza cuando dices, hijo, esa es una historia Otra de vez locos? tú, Manuel. Sí, ¿Otra vez tú, Manuel? otra ¿Qué vez. es esto? ¡Ah, mi amigo Manuel! Uy. Apareciste, Manuel Lora, ¡qué bárbaro! No. En el volumen 4 está la lista de responsables. qué fuerte. Está la lista de responsables o de probables responsables para Ujú. mayor precisión. Esta lista, en el caso de Fue el Estado, se hizo a partir de documentos. Es decir, todo nombre que aparece ahí tiene un sustento Ok. documental Documental. o testimonial. ¿sí? Ok. Y sí hay algunos casos en los que coinciden en varios episodios. Órale, Ahí está. Listo. qué horrible. ¿Y alguno de ellos tú dijiste, no, él es malo? ¿O siempre lograste...? Es que es importante el matiz, creo, Sí. ¿no? Porque siempre caemos Sí. en este lugar de el monstruo de Tlanepantla, la pesadilla del CISEN, ¿no? Ujú. Y al final son seres humanos, ¿no? O sea, Con son... decisiones. que toman decisiones y que algunos sí se dejan llevar por sus más bajas pasiones y otros simplemente están haciendo un trabajo Claro, que es para parte que de le un pagaran, engranaje ¿no? muy complejo, ¿no? Hay uno que sí tú dijeras, wow, este caso sí está... Este ya es por gusto. Este perfil en particular me llama la atención, o más bien todo fue como de no, todos son de una u otra forma profesionales de esto a lo que llamo Empleados. terror de Estado, ¿no? Sí, bueno, pues no me gustaría particularizar así en Ujú, un sí, caso así específico. Yo me iría más en el aspecto conceptual de cuáles son los perfiles, ¿no? Ujú. Es decir, son personas en varios de los casos que estaban aprovechando las oportunidades que les daba el Estado. Si Claro. tú revisas los perfiles de varias personas que en algún momento fueron señaladas como halcones, pues eran personas que su oficio anterior era de barrendero, de plomero, ¿no? Ok. Y pues el Estado les daba la posibilidad de prosperar económicamente para ellos y su familia y y tomaban la posibilidad, lo cual es un detalle o un aspecto, un elemento que refuerza la perversidad del Estado en cuanto a Claro. en cuanto a sus objetivos represivos. Es decir, utilizo las vulnerabilidades de subsistencia de ciertas personas para reprimir a otras. Claro, las carencias que yo mismo genero, ¿no? Sí, se ven los perfiles de varias personas que participaron, de los que se conocen como halcones o personas identificadas en distintas de las líneas de investigación, pues también eran del mismo origen. Sí, citando el clásico plan dental, ¿no? Tal cual, Sí. ¿no? Lisa necesita frenos. Ujú. Qué fuerte. Y claro, de halcón a policía y de policía a Sí. lo que sigue y a lo que sigue y al final estás tomando decisiones sobre un estado completo como guerrero, ¿no? Sí. Sí. Ahí está. Pues Una listo, cosa mi llevó a querido la otra. Gerardo. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Tenemos que cerrar esta entrevista, mi querido amigo, con dos cosas. Que nos invites muy claramente a revisar el informe. Ya lo hiciste varias veces, pero ya muy en específico por dónde comenzar, tal vez también sería interesante que nos dijeras. Sí. Porque de repente suena un poquito abrumador como de 6 tomos, 8,000 páginas. Lee Empiecen todo por esto. el Eclesiastés, ¿no? ¿Por dónde comenzar el informe, por ejemplo? Si nos pudieras recomendar, ¿dónde revisarlo? Si hay redes que haya que tener en el radar y si hay eventos, si hay conversaciones que debiéramos tener también en el horizonte. Después te vamos a hacer ya la última pregunta oficial de esta conversación y pasamos a los comentarios de nuestras redes sociales. Sí, rápidamente. Bueno, el Twitter del Mecanismo de Esclarecimiento Histórico es @mehistórico Ajá. MX. Ujú. Ahí pueden seguir
las publicaciones del Twitter. Ahí se están anunciando las presentaciones que varios de los comisionados siguen haciendo. Hace un par de días se hizo en la Universidad Iberoamericana de León. Hace 1 o 2 semanas también se presentó en la Ibero de Puebla. Y así se va a estar haciendo en otros puntos donde nos inviten. Eso es el Twitter, el Instagram. Ahorita se los paso. ¿Y por dónde empezar? De los 6 volúmenes, pues tal cual por el principio. El volumen 1 es el resumen ejecutivo, resumen de hallazgos, lista de víctimas, viene la exposición de la metodología y el volumen 1 funciona, además de como resumen ejecutivo, te redirecciona hacia, vamos, tal cual como persona lectora te interese, hacia qué tomo ir. Entonces, empezar, cualquier persona que esté interesada en conocer el informe Fue el Estado puede irse al volumen 1. Y ya en el volumen 2, que está dividido en 4 tomos, ahí están las historias, ¿sí? Los casos, ¿sí? Ya lo demás... ¿Cuántos volúmenes? ¿Son 6? Son 6 volúmenes. Como En busca del tiempo perdido, ¿no? Ah, no, son 8, ¿no? Son 8. Son 6 volúmenes, pero el volumen 2 está dividido a su vez en 4 tomos, es decir, son 9 tomos en total. ¿Cuántos redactores participaron? Fuimos alrededor de 50 personas investigadoras distribuidas en todas estas líneas de investigación. Fíjate, yo creo que más bien mi cabeza alienada hollywoodense se imaginaba así como a 8 locos, como muy en el mundo Armagedón. Ajá. Cada uno con su personalidad muy marcada y con sus vicios también muy marcados. Sí, como trabajando a brazo partido, a contracorriente. Una lupa. En motocicleta por todo el país. No, 50 redactores. Investigadores y redactores. Humanamente hubiera sido imposible. Claro. Y aún así yo siento que 50 se quedaron cortos. Éramos pocos. Sí, claro. ¿No? Se necesitaría una oficina gigantesca estilo el señor Burns, ¿no? De los chaquitos con máquinas de escribir. En Instagram es igual, Me Histórico MX. Ahí está. Me Histórico, Histórico MX. Ahí está. Y el informe se puede descargar de la página en la página es meh.org.mx. Ahí está. Ahí está, hay un apartado en la parte de arriba, dice informe final, y ahí está descargable los 6 tomos, los 6 volúmenes, perdón. Una pregunta que seguramente tendrá nuestro auditorio. Ahora que existen estas discrepancias con el segundo piso o desde el primer piso y ahora en el segundo piso de la transformación, en términos de qué es una víctima, qué se debe publicar, qué debe ser más dócil y qué debiera ser más generoso con la actual administración, ¿no va a pasar de repente que este informe deje de estar accesible al público? Es decir, ¿pueden retirarlo? Podrían retirarlo, podría desaparecer la página, podría... asumiendo que es una página que tiene lazos muy marcados con pues, la administración, ¿no? Bueno, la página oficial del ME está financiada por otras asociaciones. O sea, si en algún momento financieramente o el servidor ya no nos da lo que sea, de todos modos los PDFs ya son del pueblo, ¿no? Ahí están, ya, ¿no? O sea, si en algún momento llega a ya no estar disponible es por otras causas distintas a las políticas, sobre todo a nuestra precariedad, ¿no? Pero ya estará, o sea, el informe ya está, ¿no? Ya está. Ya. Ahí está, pues nos quedamos con eso, el informe ya está. Vamos con los comentarios. Tenemos comentarios que primero vamos con los comentarios. Vamos con los comentarios antes de despedirnos, antes de soltar la última pregunta. ¿Qué tenemos por ahí, hermoso? Pues en TikTok no hay comentarios, pero Alex León nos mandó una rosa y también una monedita. Maestro, pues ahí está, muchas gracias. Y también a lo largo del live nos dejaron un diamante. ¿Y eso qué quiere decir? Pues es también como un super like. Ah, sí. Pero de un valor como de 22 centavos. ¿En TikTok? Sí. Háblame en Centennial. Wow. O sea, son como pancholares para... Sí. Pancholares. Ok. De TikTok. Para hablar hablando en millennial. Tortibonos, son como tortibonos. En YouTube tenemos otro comentario. Ajá. Te lo mandé, es para ti personalmente. Lo mandé al grupo por si quieres leerlo. Así, aquí. ¿Él lo tiene que leer? Si quiere. A ver, dame un segundo. Ok, qué misterioso. ¿De plano? Es el último comentario. A ver, dame un segundo. ¿Será que te animas, Benjamín? Dice así.
Oh my God. Por acá dice Jonathan Gerardo Benjamín Préñame. Oh, Dios mío. Maestro. Ok. Ahí está. Listo. Claro que Demasiados sí, detalles. Jonathan. No voy a entrar en discusiones que siempre son espinosas en el mundo del internet en términos de las posibilidades del ser o no preñado. Pero vamos a tratar, claro que sí, de las Hermoso le cosas dio se tratan pudor. de tratar, ¿no? En South Park nos aclaran que es posible, entonces claro. hablemos, Jonathan, hablemos. Y muchas gracias a Alan Gallegos, que él sí quiere ser preñado porque nos dejó una pequeña propina. Ahí se notan las ganas. Ahí se notan las ganas, Jonathan. Ahí No se sé. nota el entusiasmo y sobre todo el objetivo claro a la distancia. ¿Qué más, mi querido hermoso? ¿Listo? Mi querido Gerardo, primero que nada, infinidad de gracias por haber venido. Infinidad de gracias por Tu tu trabajo. trabajo. Sí. El No. trabajo de todo el equipo. De todo el equipo. Tú eres generoso, pero yo en particular, Gerardo, agradezco tu trabajo. Pero tuyo. sí, gracias a todo el mecanismo, a todos los participantes, a los responsables. Muchísimas gracias, porque estos, como ya lo dijo Gerardo, pues tienen que ser el inicio de conversaciones, ¿no? Que así funcionan este tipo de informes. Y no tendríamos por qué esperar que sean conversaciones instantáneas. Tienen que ser, pues, el inicio de conversaciones, forzosamente, ¿no? Así ha pasado a lo largo de la historia, y sobre todo en el siglo XX y lo que va del XXI, pues todas estas comisiones y ejercicios y experimentos empiezan conversaciones que siempre derivan en lugares que ni sospechamos, ¿no? Pero después de los agradecimientos y de las recomendaciones, las sugerencias y las señalizaciones para la descarga del informe, por dónde comenzar, etcétera, Gerardo, respóndeme esto que nosotros hemos tomado de... tal vez tú conoces a ver si sí. A ver si sí. ¿Tú viste The Newsroom? Sí, creo que sí. La de HBO. No, la serie no. ¿No? Vi Spotlight y... Una Otra. más. Una más. Bueno, a ver, ahorita que mencionas Spotlight, tus 3 películas favoritas de periodistas aguerridos y poco dóciles. Bueno, The Paper, que está protagonizada por Michael Keaton. Ajá. Spotlight, porque ahí también... La del pede- chileno la- en la- Estados no, Unidos, la de los ¿no? pederastas en Sí, Boston. pero uno de los periodistas es chileno, Es ¿no? chileno. No Ajá. recuerdo, Sí, no sí, recuerdo. sí. Esa me gusta en particular. Es buena, sobre ¿no? el tema periodístico, porque nos exhibe, no romantiza el trabajo periodístico. Ya. Nos pone hasta fodongos, así como somos, ¿no? Ajá. Eso, Spotlight y... híjole, ¿cuáles otras? Pues bueno, por lo pronto con esas, ¿no? Esta no me Pues ahí vienen. está Spotlight y The Paper, dijiste, ¿no? The Paper, sí. Ahí está. Y... ¿no te gusta esta, la de Todos los hombres del rey? Todos los hombres. Sí, está buena, pero pues también. ¿Ya es muy romántica? Ya son muchas fanfarrias para estos dos cuates. Digo, está bien, ¿no? O sea, ¿ya estás harto de estos dos? Para quien no es sepa que- de qué estamos hablando, es que estamos Ro- hablando del caso famoso de Watergate. de Ajá. bueno, sí, que está Dos periodistas, protagonizada por Dustin Hoffman y el otro El güero guapito, ¿no? perfecto. Ajá, el Redford? Ryan Robert Gosling de los Redford. 70, Sí, ándale. el Robert Redford. El ¿no? Ryan Gosling de los 70. Claro. Sí, No, o sea, más sí, respeto, sí, por sí favor. expone varios aspectos de cómo era en esa época el Ujú. trabajo periodístico en redacciones, pero también romantiza, ¿no? O sea, son muchas fanfarrias, así como bájenle 2 rayitas, ¿no? Mm. Pero es todos los hombres del presidente, todos los hombres del rey es otra película. Ahorita... Claro, del son todos los presidente, hombres del claro. presidente. Ahorita buena parte de la demanda de los periodistas, además de llevar la nota de 8, también se quiere afore, se quieren sueldos dignos. Eso es ese es el tema. Es lo importante. Es lo importante. Sí. Menos glamour, más prestaciones. Exacto. Oye. Plan dental, tal Plan cual. dental. ahí. Ahora sí, mi querido Gerardo, ya hechas las referencias y Aclarado que no apuntados, viste The las Newsroom. recomendaciones. ¿Por qué México es el mejor país del mundo, Gerardo? Porque tenemos guasontles, nada más por eso. Aplauso para los guasontles. A paso de Gerardo, pero sobre todo al guauzontle. Guaxontle. ¿Es guaxontle, guazontle? ¿Ustedes cómo lo dicen? Guasontles. Guanzón. Creo que todas son válidas. Sí, todas valen, ¿no? En la medida en Sí. que esté atado. Y que esté sabroso. Así Que como lo esté puedes bien hacer capeado. capeado o no capeado, con jitomate o en pasilla, es válido. Y benditas las manos que Sí. no saben hacer. Sí, hombre. Es bien difícil de Ahí hacer. está. Listo, mira. Lo tenías clarísimo, mi querido Gerardo. La gente aquí llega y elucubra,
tenemos que ayudarlo a llegar Miran a al la cielo. concreción. Tú no. El guasontle, listo. Como decía Rius, la panza es primero. Ahí está. Pues muchísimas gracias, Gerardo. Todos nuestros amigos en nuestras plataformas, ahora los que nos están viendo en vivo y los que nos están consultando en el futuro, por favor revisen el informe. Es un... ¿verdad? Ahí va yo. También revisen el informe, es un secreto, claro, pero también fue el Estado 1965-1990, por favor. Se los encargamos muchísimo. Empiecen por el principio y a partir de ahí que comience la deriva. Y... Listo, Gerardo. Muchísimas gracias. Muchas ya gracias, tienen Gerardo. redes, ya tienen formas de consultar. Y pues te agradecemos muchísimo, Gerardo, que hayas venido y tu trabajo. Otra Gracias. vez, y el de todo el Gracias. equipo que generó el. Gracias, Xavi. Y de los Benjamín, 249. Gaby. Ahí Gracias. está. Gracias a ti. Muchas gracias a nuestro heroico cuerpo de producción, al Hermoso, a Fray Fernando, a Alex, al Vikingo, a Fede, a Pollo, a toda la gente que está involucrada aquí en los honores a la bandera. Y no tenemos nada más que comentar en comentarios. Recuerden, estamos transmitiendo una vez a la semana, estamos subiendo una vez a la semana. Síganos en nuestras plataformas. Este es un excelente momento para ¿qué? Para suscribirse, pero sobre todo Sí. para activar todas las notificaciones para que estén al tanto de nuestra publicación semanal. Y de cualquier forma, muchas gracias, Gaby, muchas gracias, Xavi. Muchas gracias, Muchas Benji. gracias otra vez, Gracias. Gerardo. Y recuerden que en algún momento todo este planeta, todo este mundo se llamó México. Nos escuchamos la próxima semana.